Primer bloque de este programa, está con nosotros el senador Calcaño, que no se va del Congreso aunque deja de ser senador, porque va a ser diputado, va a ocupar una banca, y para muchos periodistas es una referencia en cuanto a los temas económicos, por cómo trabaja, por la seriedad que tiene. Cuando pensamos en alguien para hablar un poquito de lo que está pasando con la economía, aunque también vamos a hablar de política, dijimos, vamos a pedir a Calcaño que nos visite. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto muy grande y bueno, acá estamos. Acá estamos. Leímos un artículo suyo a propósito de la regulación de la venta de dólares. Yo lo comentaba en la apertura, ¿no?, del programa. Me sorprendió, en principio, que se enojaran mucho sobre los controles cuando son los mismos sectores que piden, che, hay que controlar el lavado, hay que controlar el trabajo negro, hay que controlar... Bueno, es que en realidad hay una de las cosas que yo recuerdo en el artículo, es el método Néstor. Y el método Néstor consiste en traer los problemas económicos y sociales a la política, politizarlos en el buen sentido del término. Esto es saber cuáles son las relaciones de poder que estructuran, que urden cada uno de los problemas para realmente conocer de qué estamos hablando. Cuando usted mencionaba en la introducción el tema de, bueno, pero ¿por qué tantas presiones? Recordemos que al principio del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner fue el caso del proyecto Febre. Estábamos hablando de un tema especial que era el tema de derechos humanos, pero también eso contribuyó poderosamente a enrarecer el ambiente. Vamos, una de las principales políticas, uno de los principales ejes del modelo desde el 2003 ha sido el de derechos humanos. Y entonces eso claramente marcaba una nota disruptiva. Y en este fue el momento... suicidio de una persona acusada, le recordamos a aquellos que estén un poco olvidadizos, el suicidio de una persona, un prefecto que presumiblemente tenía mucha información y apareció envenenado, ¿no? Exactamente. Y después ahora con esto de la continuidad del proyecto nacional y el modelo económico, esta cuestión del dólar. Entonces, de nuevo pareciera que algunos elementos, quizás los elementos sociales más reaccionarios de la Argentina, buscan marcar la cancha. Y en democracia se marca la cancha con los votos. Evidentemente acá no se trata de los partidos que tienen representación parlamentaria y que han competido en las elecciones pasadas, pero es cierto que, como usted mencionaba, como con el 54% entonces están estas demandas. ¿Cuánto nos falta recorrer todavía para que la Argentina sea un país plenamente desarrollado? Y para mí es en ese contexto en el que hay que situar la cuestión del dólar, porque tiene un comportamiento como un bien que no es parecido a los demás. Supongamos que vendemos zapatillas, entonces las zapatillas suben, la demanda baja. Entonces, en algún momento lo más caro, menos producto. Menos venta, en principio. Precio-cantidad, PQ, lo que conocemos nosotros en esa... Con el dólar no ocurre eso. En esa media lengua que es la economía. Pero con el dólar resulta que uno lo compra no para consumirlo, sino por una necesidad, quizás una percepción de ahorro, o sino para especular. Por lo tanto, se da una situación en la cual cuanto más se compra, más vale, porque el especulador está diciendo, bueno, pero yo lo compro ahora, va a valer más mañana. Y si a eso le sumamos tapas catástrofes en los principales medios de comunicación, eso recuerda un caso clásico en ciencias políticas ahora, que fue el comportamiento del diario El Mercurio en Chile durante el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Entonces ponían, va a faltar la leche. Y no es que faltara, pero evidentemente frente a los títulos catástrofes todo el mundo iba, compraba cuando había stock de productos básicos, faltaba la leche. Pero ahí faltaba, es la profecía autorrealizada. Va a aumentar el dólar, entonces por cualquier cosa yo me cubro. En una economía argentina que está fuertemente desdolarizada en algunos sectores económicos. Por lo tanto, la producción que hacemos, lo hacemos con insumos nacionales, salvo cuestiones particulares que tengamos que importar, pero no justifica esa cuestión de decir, bueno, entonces si sube el dólar van a subir los precios y entonces aprovecho para cubrirme. Aquí también hay una preferencia por la especulación. Hemos pasado de 32 puntos del producto para los asalariados en el 2003 a cerca de 48. Y la tentación de pasar el rastrillo sobre esa demanda efectiva que ha aumentado es muy grande. Esa preferencia por la especulación es también la que hay que regular. Ni Estado intervencionista, como se podía conocer en otras décadas, ni Estado ausente o cómplice, un Estado regulador. Eso es lo que estamos tratando de construir. Ahora, Calcaño, entonces usted, de alguna manera... dice, bueno, acá hay una movida especulativa en esta fuga de divisas. Me parece que hay una clara intencionalidad política. Hay una intencionalidad política. Ahora, ¿quién está detrás de esto? El ministro Mudó en un momento habló de 3 o 4 grandes operadores o 4 o 5 grandes empresas, pero si no avanzó más. Nuestra estructura económica está todavía muy concentrada. Cuando uno le dice quiénes son las 500 empresas que mayor valor agregado producen, veremos que el 80% son extranjeras. Entonces, el tema de las divisas explica, en una parte...
La presidenta del Banco Central, Marco Del Pont, lo dijo en carta abierta el otro día, solo el 7% son los pequeños ahorristas, podríamos decir los pequeños inversores que van a buscar o a tratar de preservarse mediante el dólar. Es decir que el 93% restante no lo hace, buena noticia. Hay una parte importante también que son esas empresas cuyas casas matrices le piden repatriar dividendos rápidamente porque, bueno, es una situación en los centros que no es muy halagüeña para la economía. Por lo tanto, pasemos la aspiradora de todas las sucursales que tenemos en todas partes del mundo. Dice que ahí compran dólares y mandan afuera. Pero porque no es un comportamiento perverso, es su naturaleza de empresas extranjeras. Podríamos interrogarnos después acerca de la extranjerización y concentración de la economía que hemos vivido a partir de los 90. Y por último, sí me parece que hay una especie de intencionalidad, esa cuestión de decir, prohíben la compra de dólares. No, simplemente se pregunta, ¿usted realmente puede comprar esos dólares? Es decir, lo extraño es que no se haya hecho antes, claro. Quizás. Y con respecto al dólar, un aspecto muy interesante de la crisis para tratar de sacar eso de gen argentino, porque a mí sinceramente no le gustó el tema, esa idea. No, porque no creo que algo de eso. No creo que haya que naturalizar las situaciones económicas o sociales, porque quizás es un camino medio complejo. Pero fíjese que con la crisis internacional, algo que subió fueron los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando la economía de Estados Unidos no es una economía que desgraciadamente no está floreciente en este momento. Así que, por un lado había pánico, pero por otro lado los mismos que trataban de guarecerse compraban títulos del Tesoro. Así que, ¿cómo se entienden esos fenómenos financieros especulativos? Ahora, a ver, no sé si usted lo verá como autocrítica, pero a mí me da la sensación, por lo pronto, que al tener una inflación alta, no reconocida o no medida como corresponde, pero sí percibida por mucha gente, el minorista quizás, o un sector pequeño, pero que también hace ruido mediáticamente, traslada preocupación, va al dólar. No sé, a mí se me ocurre que hasta un jubilado dice, uy, ¿qué hago? Si tengo que guardar una platita, ¿compro dólares o lo pongo en un depósito? Habría que estudiar en este caso o no atribuirle abusivamente a determinados actores sociales una propensión marginal al consumo que quizás no tengan. Si uno considera que cuando llegó Néstor la jubilación mínima era de 150, ahora con Cristina estamos en cerca de 1.500, ha habido una recuperación importante de los saberes jubilatorios, que se ha construido a lo largo del tiempo, que tiene mucho que ver la nacionalización de las AFJP, la ANSES que pasó de una administración residual a uno de los pilares del estado de bienestar. ¿Cuál fue un ejemplo de jubilados? No, pero me parece interesante porque del jubilado estamos muy cerca de Doña Rosa, de terrible memoria, como ejemplo que me parece que hay que quizás sacarlo. Con respecto a las cifras de la inflación, nosotros tenemos para el presupuesto nacional 2012 un 9,2. Bueno, pueden no creernos, nosotros los vamos a sostener en el recinto. Yo espero que sí, ojalá sea así. Pero si nos fijamos, no en las consultoras, que creo que... Mire, a las consultoras yo le creo menos que al INDEC. Al INDEC no le creo. Bueno, al INDEC no le creo, pero a la consultora le creo menos. Bueno, perfecto, yo defiendo al INDEC porque le creo. Pero si nosotros vamos a otras cifras, por ejemplo, JP Morgan en junio estimó un 13% la inflación. El Fondo Monetario en septiembre de este año en un 11,8%. The Economist en un 9,5%. Son cifras que no puedo no compartir. Ahora, y Naciones Unidas 10,5 en el Global Economic Outlook. Ahora, estas cifras, que divergen de las nuestras, reconozcamos que están más cerca de lo que nosotros decimos. Entonces también hay una cuestión de decir, hay mucha inflación. ¿Por qué? Porque en el fondo esa idea de la inflación está ligada a la idea de emisión. Y esa idea de emisión está ligada a la idea de distribución del ingreso. Entonces, queremos combatir la inflación, saquemos liquidez y obviamente se saca de los sectores más populares. Una pregunta. Y es ahí donde entramos en la cuestión fundamental de la economía política y del paradigma en el cual uno se planta para analizar los problemas. Ahora, la presidenta lo dijo en Cannes, y cuando decía esta cuestión del modelo de la producción y de que sin el consumo esto no podía avanzar, que la línea de defensa tiene que ser el trabajo, el empleo, bueno, es lo que hemos hecho acá. ¿Usted leyó el artículo de Weinsbrot en The Guardian? Parece que hubiera sido algún senador o algún diputado podría haber sido yo, dígalo tranquilamente. Pero sin duda lo escribió mejor, además lo escribió en inglés, idioma en el cual soy incapaz de escribir. Pero decía, bueno, la Argentina ha funcionado así, así, releva los principales logros de gestión, y cuando le dice a Grecia, le dice, miren, la solución es hacer promesas electorales y cumplirlas.
funcionó para Argentina, ¿por qué no podría funcionar para Grecia? Ahora, me queda un momento en la inflación y después en todo caso pasamos al tema subsidio, que me parece otro de los temas importantes de analizar. ¿Por qué si la inflación está en los parámetros que dicen ustedes, los salarios se negocian en el doble o en el triple? Porque no puede haber recuperación del salario. Cuando pasamos de 32 puntos a 48, es una recuperación del ingreso y es una distribución del ingreso como no la hay en América Latina y no sé si la hay en otras partes del mundo. Pero yo tengo que pedir esto porque las mujeres van al supermercado y nuestro INDEC son los changuitos. Bueno, en ese caso la Tierra es cuadrada, porque si uno va al borde del mar lo que ve es que efectivamente la Tierra no es redonda. Por lo tanto, uno lo que tiene que tener es una visión científica, construida. Cuando hablamos del INDEC hablamos de capital, Gran Buenos Aires, bueno, hablemos de todo el país, también hay provincias que quizás tengan, se manejen sus índices de precios por encuestas permanentes de hogares de años anteriores. Por lo tanto, y me parece correctísima la posición de Moyano de defender los saberes de los trabajadores y de aumentarlos, pero nosotros no estamos en un universo ricardiano en el cual se le paga a los trabajadores el salario de subsistencia. Y no vayamos inmediatamente a lo perceptible, porque quizás lo perceptible no funciona como lo real. Usted, dependiendo de la canasta de productos que tenga en un determinado barrio de la capital federal, no va a ser lo mismo en un almacén del conurbano y no va a ser lo mismo en el interior del país. Por eso también está la idea de crear un IPC a nivel nacional. Bueno, pero no hay que decir, yo creo que no hay que decir, no hay que tratar de hacer decir a las cosas que las cosas no dicen. A mí me parece que si Moyano dice que va a fijarse en el índice de la góndola, bueno, es una posición que él tiene como líder y como representante de un sector social. Brevemente, ¿qué? Es la columna vertebral del movimiento. Sí, ¿no? A propósito de eso, después volvemos a la economía. Yo en el comienzo del programa hablaba de distintas presiones. Para mí una presión fuerte también del sindicalismo en estos días, coincidente con la presión y la corrida bancaria. Muy fuerte. Esto de salimos a la calle, ahora le pregunto como político, como senador del Frente para la Victoria, diputado electo. Vamos a salir a la calle a pedir el mínimo no imponible, etcétera, etcétera. No quisiera decepcionarlo, pero todo el tiempo que estuve hablando hablé como político porque es mi vocación. No, está bien. Tema, no es que cambia de rol a cada rato. Digo que lo pregunto más en su rol de hombre que está más ligado a los fenómenos políticos del partido. Todos los actores sociales van a reclamar y van a presentar sus reivindicaciones como justas de buena fe. Hay una buena fe que nosotros debemos suponer de cada actor que sus posiciones están a favor del bien común. Ahora, hay un Estado que ha sido reconstruido desde el 2003, que estamos reconstruyendo, que es nuestro instrumento de transformación de la realidad, y hay una conducción de ese Estado que fue validada en las urnas. Por lo tanto, es de la conducción nacional es que se tienen que compatibilizar los intereses de cada sector y armonizar. Acá no hay una cuestión de que, bueno, vamos a privilegiar a este sector por encima del otro. Tenemos que hacer que la sociedad avance en armonía. Algunos lo tildarán de bonapartismo. Bienvenido sea. Subsidios. El gobierno ha dado pasos claros, contundentes a sacar subsidios de sectores de la economía que a mi juicio la verdad que me sorprende que hayan durado tanto, ¿no? Pero bueno, hay muchos más. Da la sensación que empieza un proceso. Hace un par de años en el Senado intentamos hacer una modificación tarifaria y la oposición se le decía tarifazo y se veía en los diarios, se veía el tarifazo. Bueno, y entonces eso sembraba ahí una especie de pánico iba a volver, no era muy real. ¿Sabe que va a volver eso, no? Porque los mismos sectores que dicen hay que sacar subsidios, hay que sinceridad en la economía, hay que lograr sinceridad en la economía, son los mismos que al otro día salen con la tapa y dicen tarifazo. ¿Hay que sincerar la economía? ¿Está sincerada la economía francesa? Uno podría pensar que sí, y sin embargo los agricultores franceses... No, pero me refiero a los subsidios. No, pero están buenos. Déjeme cerrar la idea. Sí. Sin embargo, los agricultores franceses... Es bravo debatir con usted, ¿eh? ¿Cómo? Es difícil debatir con usted, Me encanta la política parlamentaria. Los agricultores franceses no ganan por su producción, ganan por los subsidios que reciben de la Unión Europea. Todas las economías están subsidiadas. Una cosa subsidia a campesinos y otra cosa subsidia a bancos. Bueno, yo personalmente en la política agrícola común, a mí como argentino no me gusta mucho porque precisamente obtura el acceso de nuestros productos que esperamos cada vez más industrializados. No, pero está bien, pero digo, una cosa es subsidiar a un sector que uno considera que hay que ayudar, sáquelo de Francia, acá en Argentina, subsidiemos los que hay que ayudar, no a los poderosos. No, pero para eso se va a hacer la comisión y para eso se va a trabajar. Hay una dificultad básica, yendo a la cuestión política de fondo, que es que el único instrumento de transformación que tenemos es el Estado. Ahora, el Estado no es una entidad abstracta. El Estado que tenemos fue diseñado durante la dictadura militar y perfeccionado en los 90. Por lo tanto, había ministerios que ni existían, que nosotros tuvimos que crear de nuevo.
pero a la vez que vamos rearmando el Estado y que vamos reconstruyendo y rediseñando un Estado que le va a servir al que venga, no va a servir a nosotros, pero va a servir aún para alguna alternancia política, si alguna vez la hay, bueno, por efecto de los votos, entonces bienvenido sea, tendrán un Estado que funcione, pero al mismo tiempo que nosotros hacemos ese diseño, tenemos que ir transformando la realidad. Entonces, quizás lo que se ha hecho en 8 años no ha sido todo lo veloz y todo lo perfecto que nosotros hubiésemos querido, pero la ciudadanía, la sociedad argentina ha aceptado nuestras ideas, nuestras soluciones, y ya nos encaminamos a, como decía Néstor, estar a la altura de las circunstancias. Calcaño, para redondear esta charla, seguro vamos a conversar muchas veces más. No, con mucho gusto. Además porque realmente es... Disculpe, pero si hablo así, pero a veces no, es la pasión. Está muy bien, yo también le pongo énfasis, así que con todo gusto, lo convocamos para eso. Si tiene que fijar temas de la agenda que a usted le parece que hay que tocar rápido, ¿no? Porque en un momento se habló que se podía venir una reforma bancaria, después no se habló más. De los grandes temas de la economía en la Argentina, ¿cuáles son? Hay diferentes niveles. Yo creo que los temas y los tiempos los pone la presidenta. Luego, para mí la profundización del modelo pasa por continuar la distribución del ingreso en ese mercado interno que tiene que ser nuestro motor de desarrollo, sin abandonar la inserción externa, sobre todo con los países de la región o con la cooperación sur-sur. El otro punto es avanzar en la distribución de la palabra. Digo, hay un montón de canales de televisión nuevos que han surgido, este es un caso, hay un montón de radios, hay una pluralidad de palabras, no para quitarle tinta, éter o pantalla a nadie, sino para que la construcción de la realidad sea más completa. Y el tercer punto me parece que es la distribución del conocimiento. Y con 5 universidades nuevas creadas últimamente en el conurbano bonaerense, después de todo yo represento a la provincia de Buenos Aires, por lo tanto me enorgullezco que de acá a 5, 10, 15 años haya chicos y chicas que tengan un diploma de sectores sociales que quizás no hubieran accedido a la educación. Entonces me parece que es la política la que debe dirigir a la economía y no va a haber sorpresas, son las grandes líneas, pronto lo veremos con el presupuesto 2012, cuando se debata en las cámaras y esperamos poder contar con ese instrumento que va a dar seguridad y previsibilidad para la economía argentina en el 2012 en un mundo convulsionado, pero en el cual hemos demostrado en la crisis del 2008-2009 que podíamos capearla desde la política con una instrumentación económica gracias a una conducción política. Gracias por venir, senador. Muchas gracias a ustedes.